Viernes, último día escolar de la primera semana. Izuku aún no ha tomado de nuevo el manto de Crawler y por una simple razón, necesita que Recovery le sane el brazo izquierdo para poder entrenar o prepararse para su regreso. ¿Y ya decidiste? Pregunta Recovery al joven. Izuku sabía a qué se refiere pero se hizo el tonto, prefiere evitar esta conversación por miedo a que Recovery se harte y lo reporte con el director. Recovery pregunta si en serio se va a hacer el tonto. Le aclara que no dirá nada sin importar su respuesta, ya que ella no expone a sus pacientes. Izuku se rinde y le confiesa, que efectivamente, seguirá siendo un vigilante pero se excusa que solo sería temporal, hasta que resuelva algunos asuntos. Recovery decepcionada pregunta a qué asuntos se refiere y un héroe no puede solucionarlo por él. Izuku aclara que no, todos los héroes de su ciudad a excepción de Midnight, se mudaron por una supuesta paz, pero resultó ser una fachada para que los héroes se vayan y dejen la ciudad desprotegida. Y la profesora Midnight no le puedo decir porque ni siquiera yo tengo información concreta de lo que pasa, probablemente lo tome como una broma y no me crea. Explicó Izuku algo acelerado pero Recovery pudo entender la situación. Espera, déjame ver si entendí, a no tener ningún héroe a quien acudir, creíste que serías capaz de detener a una supuesta organización de criminales por tu cuenta y por eso terminaste todo golpeado. Pregunta Recovery incrédula. Izuku corrige que no fue así. De hecho me topé con algunos, derroté al primero pensando que era un criminal común pero eso no le gustó a su jefe y mandó a otro más grande y fuerte a darme una advertencia, y bueno, me tomó descuidado y por un error que cometí, me azotó como una toalla mojada, pero ya sé cómo derrotarlo, y ahora es que voy a intentar detener esa supuesta organización. Recovery ve al chico y sin decir nada lo golpea con su bastón en la cabeza, después le pregunta si está loco o se golpeó la cabeza cuando era un bebé, le dice que es un suicidio, él no sabe a cuántos se enfrenta o sus Kirky armas. Izuku intenta explicar que para eso debe encontrar a Absorbing Man, atraparlo y sacarle información. Recovery pregunta quién es este Absorbing Man, Izuku confiesa que fue contra quien peleó. Tu plan es, buscar al tipo que casi te mata, y obligarlo a que te dé información. Izuku responde que básicamente pero cuando lo dice así suena como un terrible plan, Recovery replica que es porque el plan es terrible. Solo conseguirás que te maten. Joven Midoriya, por favor reconsidera, si realmente intentas una locura como esa, no cuentes conmigo para curarte, porque seguramente ya estés muerto. Izuku con ironía le agradece por las palabras alentadoras y le dice que no se preocupe, ya que nunca la obligaría a ayudarlo. Solo te lo comento porque eres la única persona que lo sabe. Recovery, a ver la determinación en su cara, supo que no importa lo que dijera, ni siquiera si ella va y le dice al director, Izuku no se detendrá, y sin más remedio le pregunta, ¿qué ganas con esto? Nada, respondió Izuku sin vacilar. Aunque corta, esa respuesta fue suficiente para que Recovery entendiera que el chico, simplemente lo hace porque es lo correcto. Recovery no entiende, no puede comprender, cómo es que alguien tan puro no está en el curso de héroes, si está más que claro que tiene el corazón de un héroe verdadero. Comencé a creer que no volvería a ver a un joven recorriendo el verdadero camino del héroe, pensó Recovery mientras Izuku se retira, pero es detenido por la anciana heroína retirada y enfermera. Joven Midoriya, por favor ten cuidado, dijo Recovery en un tono preocupado y triste. Izuku con una sonrisa respondió que lo intentará para seguido irse. El fin de semana va a ser algo largo, pero ya estando al 100%, Izuku está listo para comenzar con el entrenamiento de su técnica especial. Esta técnica exige una precisión y tiempo de reacción menor a un segundo y el mínimo error sería mortal. Pero no me refiero a su aceleración en sí, eso solamente es la base de la técnica que Izuku busca dominar, pero primero lo más importante, la seguridad. A grandes velocidades es normal que los ojos se resequen, por ese motivo utilizará unas gafas rojas. Ahora explicaré con detalle la aceleración de Crawler. Primero tienen que saber algo importante, normalmente los velocistas necesitan recorrer grandes distancias para llegar a su velocidad máxima, pero no es el caso con The Crawler, él puede acceder a su máxima velocidad desde su arranque, de hecho, es en su aceleración que puede acceder a ella en su máximo esplendor durante un breve momento.
Pero incluso esto tiene un problema, y es la falta de práctica. La última vez que utilizó la aceleración le costó mucho detenerse incluso cuando ya sabía hacerlo, además logró alcanzar más de 300 km por hora, recorriendo metros en décimas de segundo, convirtiéndose en un misil humano. The Crawler Missile, es el nombre que Izuku se acaba de inventar para su técnica especial, obviamente el nombre lo dice todo, pero se necesita más que solo velocidad, también el cuerpo requiere amortiguar el impacto, y aunque ya de por sí tiene el amortiguamiento automático, esta habilidad no es tan efectiva como ya se ha demostrado. En el mejor de los casos, el chico quedaría inconsciente, en el peor de los casos, se autofracturaría los huesos del cuerpo, esto no lo mataría pero sí le causaría el mismo daño que si recibiera los azotes de Absorbing Man. Pero esto tiene una solución entre comillas, ya que Izuku lo que hizo fue cambiar un problema por otro, el cual por el mínimo error, le costaría su vida. Estoy hablando de la amortiguación forzada, un derivado del amortiguamiento, a diferente de la automática, Izuku tiene que forzar su activación voluntariamente anulando el 99.999% de daño. Esto es infinitamente más efectivo que el amortiguamiento automático, el cual parece ser aleatorio en su capacidad de amortiguar el daño recibido, pero esto no es tan bueno como se escucha. El amortiguamiento forzado trae muchas desventajas, una de ellas y la más importante es el indiscutible hecho de que solo se puede utilizar por 5/10 que equivale a medio segundo, de hecho, ese es el problema principal, las demás desventajas son causas colaterales. 5/10 podría ser muy poco, y lo es más práctico el amortiguamiento automático, a pesar de su baja efectividad, el 100% de los daños mortales son amortiguados, y el forzado se redondea hasta el 50% de fallar o éxito en su objetivo, solo si Izuku sabe y espera el impacto. El segundo problema y el más intimidante es que para poder utilizar la amortiguación forzada se tiene que relajar hasta el punto que la mente quede en blanco para poder tener el amortiguamiento automático desactivado por lo menos un segundo antes de usar el forzado, lo que implica que durante un segundo The Crawler estará vulnerable. A pesar de tantas complicaciones, esta opción es la más indicada si The Crawler quiere tener una oportunidad contra Absorbing Man. El chico ya ha usado la amortiguación forzada y tiene algo de práctica, aunque en total la ha usado en 3 ocasiones fuera de su entrenamiento con su maestro, de hecho su última vez fue cuando fingió el accidente del choque del coche, en aquel entonces fue más fácil, debido a que su amortiguamiento automático estaba severamente agotado que se le facilitó mantenerlo desactivado sin tener que poner la mente en blanco. Eso demuestra que Izuku tiene un tiempo de reacción muy bueno, pero aún así el chico prefiere no usar esta habilidad, aunque su maestro mencionó que si la entrenara podría extender el tiempo de duración, de hecho dijo que si la lograba perfeccionar se convertiría en alguien prácticamente invencible. El problema era el método de entrenamiento, es muy doloroso por cada falla, por esa razón se rehusó a seguir con ese entrenamiento, pero ya está dispuesto a realizarlo, aunque sin la ayuda de su maestro, lo que lo obliga a ser creativo. ¿Quién eres The Crawler?, se pregunta Nejire. Cuando hizo esta misma pregunta a los civiles, buscando información del vigilante, se enteró que nadie lo conocía, bueno, no por ese nombre, lo conocían como el tipo raro fanático de All Might. Es muy amable aunque da pena ajena, es buena persona pero da algo de miedo, es un bicho raro que se cree All Might, yo no me acercaría a él. Son los comentarios que obtuvo, la opinión general de las personas, y eso no le sirvió de nada. Nejire, mientras mira un muro vacío, comenzó a preguntarse, ¿por qué me interesa saber quién eres? Por otro lado, Shinso golpea un muro, parece enojado, se repetía una y otra vez, no soy un villano. Por cada vez que repite esa frase, un recuerdo de él siendo golpeado por otros niños cruzaban por su cabeza. Desde pequeño fue marginado por su quirk, es por eso que quiere ser un héroe, para demostrar que incluso alguien con el quirk de un villano puede ser un héroe. ¿Tú, confiarías en algo que solo te causa dolor? Recordó el fragmento de esa pregunta que Izuku le dijo, esta misma pregunta se la hizo a sí mismo hace un tiempo atrás, en aquel entonces se quedó con la incógnita, ni siquiera él sabe si puede confiar en un quirk que solo le ha causado problemas. Regresando con Izuku, coincidencia, él también se encontraba golpeando un muro, pero mientras grita Power.
Él hace eso como parte de su entrenamiento, trata de amortiguar sus golpes con la amortiguación forzada, así puede saber su promedio de acierto y error, y lo de Power es algo que se le ocurrió para hacer el entrenamiento más divertido. De 100 golpes, 43 se amortiguaron, y 57 fallaron por el retraso o por adelantarse, eso le da un 43% de éxito y un 57% de fracaso, lo cual no es bueno. The Crawler necesitará como mínimo un 80% de éxito para poder realizar la técnica especial en repetidas ocasiones si esto fuera necesario. Todo el fin de semana Izuku estuvo entrenando de esta manera, no logró un progreso notorio. Curiosamente, Katsuki se topó un par de ocasiones con Izuku, aunque este no lo notó. Katsuki no entendía por qué Izuku sigue esforzándose a pesar que este fracasó en la prueba de admisión. Sus puños están sangrando, pensó Katsuki al notar los vendajes en las manos de Izuku por golpear en repetidas ocasiones el muro y no ser capaz de amortiguar el impacto. Izuku se excedió un poco con el entrenamiento, hacia 1000 golpes al día y por cada falla hacia una flexión, una sentadilla, y para finalizar corría 10 kilómetros, y sumando las veces que su mala suerte hacía de las suyas, pues, llegó hecho polvo el lunes a la academia aunque con una sonrisa renovada, incluso, trató de hacer reír a Shinso con chistes, aunque no funcionó pero aún así a Shinso le pareció extraño y notó que su compañero tiene una actitud más positiva de lo usual. ¿Acaso eso es posible? Shinso supuso que Izuku ya superó el trauma que le dejó el accidente del coche, pero no entendía por qué tenía las manos vendadas. Durante el almuerzo, Shinso e Izuku no encontraron una mesa libre y Shinso se negaba a comer con sus otros compañeros sin importar las súplicas. Literalmente Izuku se humilló en público pero fue en vano. Sin otras opciones, Izuku sugirió comer en la azotea. Shinso no negó la idea, no era la primera vez. ¿Sabes? Es la primera vez que hago esto acompañado, diría Izuku aclarando que ya había almorzado en la terraza de su anterior escuela pero solo. Shinso dice que igual, pero es raro. Por tu personalidad podría jurar que no eres el tipo de persona que comería solo en una terraza. Izuku se ríe por el comentario y revela que en realidad no tenía amigos. La mayoría no se acercaban por mi extraña personalidad, otros se burlaban de mí porque era un cobarde y un fanático de All Might, incluso mi único amigo me dejó de hablar. A pesar de su sonrisa se notaba un leve tono de tristeza. Parece que somos un par de perdedores. Izuku se ríe por el comentario tan cierto de su compañero aunque se notó incómodo así que cambió de tema. Estuve pensando en lo que dijiste. Shinso pregunta qué dijo. ¿A que me arriesgo por cosas estúpidas? Estuve pensando y tal vez tengas razón, pero, aunque fuera así, prefiero ser un estúpido antes que un cobarde, creo que es el tipo de héroe que quiero ser. Shinso pregunta a qué se refiere, Izuku responde que alguien que admira le dijo que existen infinidades de tipos de héroes, que define la cualidad que más destaque o lo que defiende, y él quiere ser un héroe que sin importar nada, ayudará a todos que lo necesite. En definitiva eres un estúpido, asegura Shinso, aunque Izuku ignora ese comentario y le pregunta, ¿y qué tipo de héroe quiere ser? Shinso no sabe qué responder, lo sintió como aquella boba pregunta de por qué quiere ser un héroe. ¿Acaso importa? Primero preocúpate en poder ser un héroe, después preocúpate por idioteces, ordenas tus prioridades. Responde Shinso sin interés aunque tiene un punto. Una semana pasa, los días en la academia transcurrieron con normalidad, dentro de lo que cabe en la suerte de Izuku. Además de eso, ambos chicos acordaron almorzar juntos todos los días en la azotea de la academia, aunque esto no está permitido. Por otro lado, Izuku estuvo entrenando todas las tardes y a veces durante la noche, todavía no ha vuelto a ser The Crawler, hasta ahora. Gracias al entrenamiento Izuku logró el 55% de posibilidades de éxito en el The Crawler Missile, aunque sigue siendo muy poco. Además de eso el chico estuvo practicando su aceleración, pero esto no es suficiente. Pero aún así, el chico necesita obtener información del paradero de Absorbing Man, aunque sinceramente solo estuvo dando vueltas sin sentido durante 3 noches. Por otra parte, Absorbing Man ha estado ocupado haciendo trabajos que poco a poco están disminuyendo su deuda, hizo cualquier encargo pero se niega a trabajar los sábados y domingos. Junto ahora parece estar discutiendo con alguien por teléfono, por cómo se refiere parece ser una mujer. La discusión era algo confusa pero una palabra resaltó, no puedes negar que ve a mi hija.
Detente ahí, malhechor. The Crawler exclama a un hombre con cabeza de mapache que trata de robar un coche estacionado a mitad de la noche. Chico largo, si no quieres que te apuñale con un destornillador. The Crawler hizo caso omiso y Clara, que no quiere ser atornillado, y de 3 golpes captura al tipo en una llave. Tus días de ladrón de coches ha terminado, hombre mapache, pero antes que te entregue a las autoridades, quiero que me respondas algunas preguntas. The Crawler trataba de sonar intimidante pero solo demostraba su infantil personalidad. El joven vigilante pregunta si conoce a Absorbing Man, el hombre mapache no sabe de quién habla, The Crawler se corrige. Lo llaman absorbente creo, pero suena mejor Absorbing Man, ¿no crees? El ladrón sabe algo, se nota, The Crawler se dio cuenta y añade más presión a la llave para que abre. El hombre mapache propone un trato, él dirá lo que sabe, a cambio lo liberará. The Crawler no quiere aceptar pero tiene que ordenar sus prioridades, el vigilante acepta pero con condiciones. Sin engaños y solo será por esta vez, si te encuentro robando de nuevo te llevaré a prisión. El hombre mapache acepta y pide que no diga que fue él quien le dijo esto, a nadie le gustan los soplones. Al parecer Absorbing Man tiene 2 años trabajando para alguien que se hace llamar la Rata. El hombre mapache no sabe quién es o dónde está, pero ha escuchado que es alguien muy peligroso y se dice que es quien manda en la ciudad. The Crawler pregunta cómo es posible que los héroes no lo detuvieron durante estos 2 años, el hombre mapache responde que solo hay rumores en los barrios bajos y los héroes nunca van a ellos, además la rata se mueve en la sombra, nadie sabe cómo luce, de hecho se rumorea que ni las personas que trabajan para él saben quién es. Eso no tiene sentido, ¿cómo puedes trabajar para alguien que no sabes que existe? ¿Cómo se contactan con él? No puedes, él se contacta a ti. Eso no me ayuda, ¿dónde puedo encontrar a Absorbing Man? El hombre mapache responde que no sabe a dónde vive con exactitud, pero lo visto rondando el distrito 13 y promete que es todo lo que sabe y pide que lo libere, pero The Crawler tiene una última pregunta. ¿Por qué robas coches? ¿Por qué quieres saber? El hombre mapache no entiende la pregunta, o más bien el motivo. The Crawler intenta convencer al hombre que sería más tranquilo tener un trabajo honesto. ¿Eres idiota o te estás burlando de mí?, pregunta el hombre enojado. ¿Crees que elegí esto por gusto? Imagino que eres el tipo de persona que cree que los villanos son malos porque sí, por sus putos huevos, robo para venderlo por piezas a menor precio para tener dinero, ya que ningún hijo de puta me quiere contratar por mi apariencia. Se volvió incluso peor después de los ataques de los villanos alterados por Trigger del año pasado. Izuku ya sabía de la incriminación hacia las personas con mutaciones, le parece estúpido e irónico porque esos mismos prejuicios están obligando a los mutantes a convertirse en verdaderos criminales por no tener más opciones. Sin decir nada más, The Crawler suelta al hombre, el cual sale huyendo mientras el chico regresa a su departamento para poder dormir antes que amanezca. Así que el distrito 13. El distrito 13 es la zona roja que se ubica en las afueras de la ciudad, es un lugar peligroso conocido por sus trabajadoras nocturnas, es gracioso porque es lugar virgen para los héroes, ningún héroe llegó a pisar este lugar. Las razones son lógicas, si un héroe o heroína es visto en estos lugares, su reputación será destruida por rumores que serían mentiras, pero a las personas les encanta ver a sus ídolos caer. Por esa razón en su mayoría los héroes ignoran los barrios bajos, aunque no todos son como el distrito 13, pero si el objetivo de los héroes es subir en la popularidad, es obvio que la mejor opción es estar activo en lugares más importantes al ojo público. Aunque hay excepciones, no todos los héroes tienen ese pensamiento ególatra y narcisista, aunque tristemente los héroes nobles son minoría. Izuku tampoco ha ido a esos lugares, debido a que su madre se lo prohibió, pero se lo prohibió a Izuku Midoriya, no a The Crawler el imparable. Por otra parte, en algún lugar, un tipo con los labios resecos y partido se rasca el cuello con irritación, posee guantes de cuero negro con 2 dedos faltantes en ambos pares. El encapuchado se encontraba hablando por teléfono con alguien que parece no caerle bien. Terminamos con la modificación de ese Goldo, debería estar llegando. Sí, obedece todo lo que dice, ahora deposita el dinero, señor Rata. Aquel llamado Rata se ríe por el honorífico, le causó gracias y responde. Por favor llámame Rata, señor Rata era mi padre, y tranquilo, ya te deposité, siempre es un placer hacer negocios contigo, señor Shigaraki.
2 semanas pasan, durante ese tiempo Izuku no fue de Crawler y se concentró en su entrenamiento, perfeccionando un 10% más. El chico no es un tonto como parece, necesita prepararse antes de entrar al Distrito 13. Aunque todavía no está listo para enfrentarse a Absorbing Man, necesita saber si su contrincante vive ahí. Además es domingo y su madre está en el bingo, así que puede de patrullar todo el día. Aunque no encontró nada fuera de lo usual, si es un lugar tenso, las calles están vacías y todas las personas aquí tienen cara de apuñalar a cualquier que lo provoque. Probablemente se ve tranquilo porque es de día, o quizás sea porque está en la zona segura del distrito. El Distrito 13 tiene 3 capas, la primera es la zona segura donde viven las personas de pocos recursos, la segunda es la zona neutral en donde encontrarás las damas de compañía, y después está la zona roja. Entre más te acerques al núcleo más peligroso es. Pasan las horas y The Crawler decidió retirarse para no llamar la atención, aunque es imposible no llamar la atención vestido así. The Crawler caminaba de regreso y por el camino pasó por el centro comercial, y piensa que será muy difícil encontrar a Absorbing Man, probablemente le tome semanas quizás meses. Es lógico, es un criminal, no es como que me lo encontrara de casualidad en el centro comercial. The Crawler dejó de pensar a ver a Absorbing Man saliendo del centro comercial con bolsas de compras. El hombre se detiene a notar al chico enfrente de él a solos pocos metros. Después de 3 largos segundos de silencio, The Crawler rompería el silencio. Esto tiene que ser una broma.